Buenos días, estimados alumnos de la materia Economía Política y Derecho Económico del grupo 14. Y también buenas noches al grupo 43 de esta misma materia. Vamos a iniciar hoy lo que significa nuestra 17ª clase. Perdonen, aquí tengo un error. Prefiero corregir ahora nuestra 17ª clase, como les he mencionado. Y esta, como bien ustedes pueden apreciar, la vamos a dedicar a un resumen de los aportes más importantes de Friedrich von Hayek al pensamiento económico. Voy a realizar una breve contextualización antes de entrar en materia, porque considero importante aclarar y señalar algunos aspectos. Como les he mencionado, vamos a realizar una contextualización previa de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? A ver, si me remito a nuestras 3 últimas clases, ahí hemos resumido tanto con la presentación resumen que yo efectúo después de las exposiciones de ustedes. Ahí hemos visto a John Stuart Mill, a Carlos Marx, recuerdan, a John Maynard Keynes también, y la última clase la hemos dedicado a los aportes de Joseph Alois Schumpeter. A partir de estos autores, la clase ha dedicado en su totalidad solo a la exposición del resumen referido a un autor, tomando en cuenta que en términos de tiempo se ha hecho muy difícil presentar el resumen de 2 autores en una sola clase. Ustedes seguramente han debido apreciar la importancia y los aportes de cada uno de ellos. Es más, incluso en algún caso, como en el de Carlos Marx, el tiempo ha sido muy limitado, ¿verdad? Entonces, a partir de ahora, bueno, en realidad es a partir de hace 3 clases, la presentación resumen de el profesor de la materia está dedicada solo a un autor. Entonces, en esa línea vamos a seguir también las exposiciones, ¿verdad? Por ejemplo, hoy tocaría colgar 2 exposiciones en el Classroom acompañando mi clase resumen, ¿verdad? Sin embargo, como quiera que vamos a ir avanzando a este ritmo, hoy voy a colocar solo las exposiciones referidas al siguiente autor en esta línea, ¿no? Perdonen, en esta línea. Miren, hemos avanzado hasta Joseph Alois Schumpeter y nos hemos saltado Friedrich von Hayek. Entonces, la clase de hoy va a estar dedicada a revisar los aportes de Friedrich von Hayek, un poco para, si quieren, restituir este salto involuntario que hemos realizado, ¿no? Y la de Schumpeter ha sido la anterior clase, hoy estamos reponiendo a Hayek y las próximas son Raúl Previs y Celso Furtado. Si ustedes ven a estos autores, los estoy
juntando en una sola exposición, es decir, en una sola clase, porque tienen muchas cosas en común. Entre ellos, la procedencia de su razonamiento y de sus aportes también. Ambos, Raúl Previs y Celso Furtado, pertenecen a la escuela estructuralista de la economía. Dicho sea de paso, esta escuela estructuralista nace en Latinoamérica, ¿verdad? Tienen muchas cosas en comunes, por eso es que voy a intentar resumir el aporte de estos dos magníficos autores latinoamericanos. Quiero resaltar este aspecto, pues si vemos todos y al conjunto de autores que hemos visto hasta hoy, todos proceden, como dicen, ¿no?, del centro occidental del conocimiento, ¿no? Todos resultan ser siempre autores, si quieren, ajenos a la realidad latinoamericana. Todos. Y por primera vez incursionamos, por eso quiero subrayar y enfatizar este detalle que para mí es muy importante, la presencia de estos dos economistas latinoamericanos en el resumen que estamos realizando en la historia del pensamiento económico. Raúl Previs, economista argentino, y Celso Furtado, economista brasilero, ambos de la escuela estructuralista de la economía. Por ello, precisamente por estas cosas en común, voy a intentar hacer un resumen la próxima clase de estos dos autores. Luego pasamos a Milton Friedman. Después de Milton Friedman viene Amartya Sen. ¿Es verdad? En las exposiciones de los alumnos en el Classroom también ya están colgadas, ¿no es cierto?, las presentaciones hasta Milton Friedman. En la clase de hoy, dedicada a Friedrich von Hayek, voy a acompañar la exposición, creo que son dos en el caso del grupo 14, de Amartya Sen, un economista británico de origen hindú, que también tiene un extraordinario aporte al pensamiento económico. Quiero entonces que quede muy claro esta contextualización previa, que acabo de realizar. ¿Ya? Bien, eso por un lado. Quiero, por otro, señalar de que vamos a hacer un cierre en Thomas Piketty, un autor francés, creo que es el último de nuestra lista de autores que estamos revisando en este abordaje de la historia del pensamiento económico, y con ese corte tendríamos material suficiente para encarar nuestro primer parcial. Hemos recibido los profesores una circular de la dirección académica donde nos han otorgado un calendario, obviamente con plazos también, para tomar el primer parcial, incluso también para subir las notas de ese primer parcial. Todo esto tiene que estar concluido a fines de este mes, del mes de julio. He calculado en función de las clases que nos faltan aún, las exposiciones también, que podemos cesar material para este primer parcial y sería todo lo avanzado en la unidad temática 1, en la historia del pensamiento económico. Quiero, antes del examen obviamente, planificar también una clase de retroalimentación.
seguramente esta clase va a tener que ser desarrollada en otra modalidad, dentro las dos que eventualmente están utilizando en la facultad para el desarrollo de las clases virtuales. Cuando digo dos, me refiero a las clases asincrónicas, que son todas aquellas que la he desarrollado y además están también en el Classroom para que ustedes tengan la posibilidad de revisar, de ver en cualquier momento, ¿no es cierto? Esa es la característica de una clase asincrónica. Tiene ventajas, las que he señalado, y también tiene desventajas, ¿no? Entre ellas, entre las desventajas, por ejemplo, no tenemos la posibilidad de interactuar, ¿verdad? Esta posibilidad de interactuar puede ser fácilmente desarrollada, perdón, en una clase sincrónica, ¿no? La clase sincrónica es la clase en línea y en tiempo real. De modo que para la retroalimentación que pretendo desarrollar con ustedes previo al examen, vamos a usar esa modalidad de clase sincrónica. Tengo dudas en este momento, tengo alguna dificultad con el Google Meet porque debo usar la cámara, el audio de mi computadora y también debo usar la cámara de mi celular que está con trípode, ¿no? En el Google Meet, debido a que estos dos equipos están conectados, tengo todavía algunas interferencias de sonido, ¿no? No me sucede esto en el Zoom, de manera que es muy probable que la clase de retroalimentación en la modalidad sincrónica la vamos a hacer a través de la aplicación Zoom. ¿De acuerdo? Me gustaría, con carácter previo, que ustedes revisen todas las clases asincrónicas que están a disposición de ustedes de manera además correlativa en nuestro Classroom. Miren, me ha tomado 12 minutos esta contextualización y hablar también de nuestro primer parcial, los contenidos y el plan que tengo. Con esta contextualización previa, entonces, vamos a entrar en materia, es decir, en el objetivo de esta clase. Vamos a revisar, entonces, los aportes de Friedrich von Hayek al pensamiento económico. Y, como hemos visto en las anteriores, este va a ser el esquema, la plantilla para otros que vamos a usar para desarrollar el resumen, ¿no?, de los aportes al pensamiento económico de Friedrich von Hayek. Entonces, vayamos a la biografía del autor. Hayek nace, fíjense, el último año, el último año, perdón, del siglo XIX, ¿no es cierto? Y deja este mundo en 1992. Entonces, fíjense, si ustedes ven este periodo, este es un autor que vive los eventos más importantes del siglo XX, que voy a detallarlos en el contexto histórico, ¿verdad? Pero hacer hincapié en lo que vive Hayek es muy importante. Es un economista, jurista y filósofo, ¿no? Tres cosas al mismo tiempo, pero obviamente más economista, pero con mucha influencia desde el campo de la filosofía, ¿no? De la escuela austriaca, esta escuela es bien importante en la historia del pensamiento económico, ¿ya? Es un autor muy conocido a partir de la designación hacia su persona, en reconocimiento obviamente a sus aportes
en el campo de la economía, premio Nobel en 1974. ¿Ya? Ahora, me estoy adelantando un poco a lo que significa sus aportes al pensamiento económico, pero me parece importante de entrada resaltar en su biografía. Hayek ha sido un firme defensor del liberalismo y vean, crítico de la economía planificada y el socialismo. Tomen nota de esto, crítico de la economía planificada y el socialismo. También tomen nota de lo siguiente. Acá estoy hablando de economía planificada pensando que todos ustedes conocen cómo funciona este sistema. Lo he explicado en la clase destinada a Carlos Marx. Y vean, les adelanto una pregunta de examen. ¿En qué consiste la economía planificada? Por favor, quiero que revise muy bien el significado y los conceptos que han sido abordados en la clase mencionada. ¿Ya? En su biografía también, vean, anoto esto que me parece importante. Se embarcó en un constante debate con John Maynard Keynes, ¿no? Normalmente los debates se producen cuando existen portadores de ideas opuestas, o también muchos otros suelen llamarlo de este modo, ¿no? De ideas contrapuestas, ¿no es cierto? Los debates casi siempre tienen esa característica. Entonces, Hayek y John Maynard Keynes, en ese sentido, tienen ideas contrapuestas. Si ustedes recuerdan muy bien el aporte de John Maynard Keynes al pensamiento económico, él era un firme defensor de la intervención del Estado en la economía, sobre todo en tiempos de crisis, ¿no? Y si hablamos de ideas contrapuestas, entonces Hayek propugnaba todo lo contrario, es decir, para Hayek el Estado no tiene que intervenir absolutamente nada, y lo digo de ese modo, porque él es un radical, es un liberal radical, bautizado por eso precisamente como el padre, escuchen bien, del neoliberalismo, ¿no? Entonces, en esa postura radical, Hayek propugnaba de que el Estado no debe intervenir absolutamente en nada en la economía, no debe estar presente en ningún sector. Y vean esto, tan radical, ni siquiera en servicios básicos. De ahí este debate constante, ¿no? Porque Keynes proclamaba, si recuerdan bien, la intervención del Estado en la economía, sobre todo en tiempos de crisis. Bien, ha recibido el premio Nobel por su aporte en la teoría del dinero y las fluctuaciones económicas y sus análisis pioneros de la interdependencia de los fenómenos económicos, sociales e institucionales. Hay otra palabra que no nos permite ver este contemporizador. De todos modos, vean bien, eh, no voy a desarrollar acá su teoría del dinero y las fluctuaciones económicas porque yo particularmente tengo la impresión de que el premio Nobel que recibe Hayek no es por este su aporte. Y más bien creo que ha sido un reconocimiento a Hayek por haber en una suerte de predicción, ¿no? Por haberse anticipado al colapso del modelo económico
de la economía planificada y de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Y creo que más bien ha sido este premio Nobel un reconocimiento a todo lo que él ha contribuido en favor de la doctrina liberal y también creo, percibo, en algunos casos incluso estoy seguro, de que el reconocimiento que le otorgan con este premio Nobel de Economía ha sido, perdón, por su crítica a la economía planificada y al socialismo. Veamos el contexto histórico, ¿no? Ya les he dicho que Hayek vive los eventos más importantes que se desarrollan en el siglo XX. Tengo un error acá. Hayek nace en 1899. Voy a corregir esto en la presentación. Celebro que se produzcan este tipo de, si quieren, errores, porque es a través del error donde en algunos casos se fija conocimiento, ¿no es verdad? Entonces, estoy corrigiendo acá, Hayek nace el año 1899 y muere en 1992. Voy a retornar a mi formato de presentación, obviamente con las disculpas del caso, ¿no? Bien, estuvimos acá. Entonces, él presencia, ¿no? Ha sido un testigo, si quieren, de todos los eventos más importantes que se producen durante el siglo XX. ¿Cuáles son esos eventos? En primer lugar, valga la redundancia, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Bolchevique, el año 1917, la Gran Depresión, este evento que hemos estudiado con todos ustedes al abordar el pensamiento de Keynes. También es testigo, vean, de la otra gran guerra, de la Segunda Guerra Mundial. También vive este escenario que marcó al mundo durante más de 40 años, la Guerra Fría, es decir, el mundo bipolar, ¿no? La Guerra Fría entre dos sistemas, dos bloques, bloque capitalista versus bloque comunista, ¿no? En el bloque capitalista vigente la economía de mercado, esa que defendía, mejor dicho, Adam Smith, le siguen todos los pensadores liberales, entre ellos también Hayek, calificado, bautizado luego como el padre del neoliberalismo, ¿no? Versus la economía planificada, ¿no es cierto? Esa era, si quieren, a grandes rasgos, la característica más importante de la Guerra Fría y el mundo bipolar, ¿no es cierto? Dos bloques políticos y dos bloques económicos, ¿no? Entonces teníamos a Estados Unidos liderando el bloque occidental, el bloque capitalista, y teníamos a la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Liderando también el bloque comunista. Entonces, acá teníamos, por eso Guerra Fría, también una confrontación de carácter ideológico, ¿no es cierto? Y esto es importante. El año del derrumbe del muro de Berlín, me refiero a octubre de 1989, ¿no? Se produce también como resultado de este evento el colapso de la ex Unión de Repúblicas Socialistas y la economía planificada. Entonces, ¿qué sucede? Hayek, a diferencia de los anteriores autores estudiados, también vive, ¿no? Es testigo de estos dos últimos eventos que son trascendentales en la historia de la sociedad internacional, ¿no? Entonces, este es
yo diría, el contexto que va a inspirar su obra. Sobre todo, ojo, quiero hacer una puntualización. Así como Carlos Marx estudia en detalle al sistema capitalista, Friedrich von Hayek también ha estudiado del mismo modo al sistema comunista o de economía planificada, ¿verdad? Entonces, quiero que reparen este contraste o comparación. Carlos Marx estudia al sistema capitalista, ¿no? Es un crítico también del sistema, de ese modelo económico y propugnaba más bien un cambio radical, ¿no? En cambio, Friedrich von Hayek estudia al sistema comunista, estudia en detalle la otra cara moneda de la moneda de la economía de mercado, es decir, la economía planificada, es el mayor crítico, ¿verdad? De ahí precisamente el reconocimiento que le otorgan en el premio Nobel, ¿no? Él, como Carlos Marx, identifica también en la economía planificada, Carlos Marx identificó todos aquellos defectos que menciona en el sistema capitalista, entonces, a su vez, Friedrich von Hayek identifica también muchos, no muchos, algunos defectos capitales de la economía planificada. Bien, vayamos entonces a sus principales aportes al pensamiento económico, ¿no? Vean bien, como estudioso de la economía planificada, fue el primer pensador, el primer economista que vaticinó la inviabilidad de este modelo. Inviabilidad en el tiempo, ¿no? Él sostenía que este modelo de economía planificada, que es todo lo contrario a una economía de mercado, no era sostenible en el tiempo, ¿verdad? Ahora bien, veamos sus razones. Él indicaba de que en los modelos de las economías comunistas o las economías planificadas, ¿no es cierto? Esos modelos eran estructuralmente incapaces de generar riqueza. Y esto es bien importante, ¿verdad? ¿Cómo se genera la riqueza en una economía de mercado? Como sostenía Adam Smith, el motor de la riqueza en una economía de mercado es la libertad, ¿no es cierto? Esa libertad que tiene, por ejemplo, un migrante de las zonas rurales en Bolivia que llega a la ciudad y de pronto se integra a la economía como un vendedor ambulante, revendedor de frutas en carretilla, ¿no es cierto? Él con su trabajo acumula capital y luego se compra la segunda carretilla, ¿no? Tiene dos, sigue acumulando riqueza y capital y luego se compra una camioneta repartidora como esas que vemos hoy en tiempos de pandemia en nuestros barrios, en las calles, ¿no? Ofreciendo frutas con megáfonos incluido, ¿no? Luego él pasa de la carretilla a, a ese camioncito de partidor de frutas. Y ojo, con la libertad que tiene y con su trabajo fundamentalmente, ¿no es cierto? Y el resultado de su trabajo es una acumulación de riqueza y de capital, él luego tiene 5 camioncitos, ¿no?
cómo ha logrado todo este patrimonio, si quieren, con la libertad. O sea, nadie le ha puesto un límite o le ha colocado un impuesto o ha impedido, ¿no?, que él pase de la carretilla al camión y de un camión a 5 camiones. Seguramente más adelante tendrá pues 10 y obviamente en función de su trabajo también, porque todo va a ser resultado de su trabajo y la libertad, ¿no es cierto? A lo mejor pueda él contar con una flota de camiones repartidores, ¿no? Entonces, esa generación de riqueza, con el ejemplo banal que les he dado, no se produciría en la economía planificada, porque en la economía planificada, pues nadie puede ser dueño, ¿no?, de estos medios de producción. Este migrante no sería dueño ni de su carretilla, ¿no es cierto? Peor aún de ese camioncito repartido de frutas, porque en la economía planificada es el Estado, ¿verdad?, el que se ocupa de estas funciones del mercado. El Estado planifica, ¿no? Y en función del número de habitantes, de las necesidades también, por eso se llama economía planificada, ¿no es cierto? Eh, restituye, si quieren, esas funciones del mercado. Es el Estado el que nos va a brindar todos los productos que eventualmente requerimos, productos básicos, ¿no?, para sobrevivir, para vivir también, ¿verdad? Vamos a tener todos una tarjeta seguramente para recoger del Estado alimentos, desde pan, ¿no?, de todos los insumos básicos, alimentos básicos que requerimos, ¿no? Este modelo de economía planificada, ojo, todavía está vigente en Cuba, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se ve en Cuba? Esto que Hayek ya había advertido, la incapacidad de generar riqueza. Claro, en una economía de mercado, en un sistema capitalista, se genera riqueza, pero al mismo tiempo también se van produciendo enormes diferencias entre clases sociales, ¿no?, entre ricos y pobres. Pero vean, Hayek fue el primero en identificar este gran defecto, un defecto capital, diría yo, de la economía planificada. Y obviamente, cuando no generas riqueza, no se crea excedente económico, ¿no? El excedente económico es importante en las economías porque a partir de acá podemos implementar políticas de redistribución, ¿no es cierto? El Estado, por decirles, en lugar de acumulación del excedente, puede eventualmente redistribuir esa riqueza, ¿verdad? Yo les pregunto ahora, ¿qué redistribuye Cuba? Que tiene de manera ortodoxa este modelo económico. ¿Qué se distribuye? Hoy lo que se distribuye Cuba es miseria, debido a que su economía no tiene capacidad de generar riqueza, ¿no? Esto es lo magnífico, diría, lo que debemos resaltar del aporte de Hayek. Y si ustedes observan, en esa misma línea, él predice entonces, porque sostiene, ¿no? No son viables las economías planificadas. Si bien él ya menciona estas ideas en la mitad del siglo XX, 45 años o 40 años antes del del muro de Berlín y del colapso de la Unión Soviética, él ya había advertido estos grandes defectos, ¿no? Por eso, precisamente, de manera profética, ¿no?, él anunció el colapso de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde se implementa de, del modo más ortodoxo este modelo de economía planificada. Entre otros aportes podemos mencionar esa su actitud de que el Estado no puede intervenir ni estar presente en ningún sector de la economía, ¿no? Por eso fue bautizado como el padre del neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo es
un nuevo liberalismo, pero en un sentido más radical, ¿no es cierto? El Estado acá no puede estar presente ni siquiera en los recursos estratégicos y también ni siquiera en lo que servicios básicos, ¿no? Por eso, en el modelo neoliberal en Bolivia, incluso se privatizaron servicios básicos como la luz, como el agua, ¿recuerdan? La energía también. Y algunos países, incluso siguiendo las ideas de Hayek, privatizaron, ¿no?, la salud y la educación. Hayek era un defensor de esto, es decir, que el Estado no esté presente absolutamente en nada, ni siquiera en esas áreas básicas. Entre sus principales obras, quiero que todos ustedes, por favor, puedan bajarse con un clic e incrementar en su biblioteca digital este texto. Crucial para entender el aporte de Hayek a la economía. Camino de servidumbre, ¿no? Es acá donde él se explaya, ¿no es cierto?, en contra de la economía planificada y del modelo comunista, ¿verdad? Camino de servidumbre, publicado, ojo, vean, como les he dicho, en la mitad del siglo XX. Entre sus frases célebres tenemos esto, coherente con lo que él ha mencionado, ¿no? El hombre es libre si solo tiene que obedecer a las leyes y no a las personas. Los socialistas creen en dos cosas que son absolutamente diferentes y hasta quizá contradictorias: libertad y organización, ¿no? Este es otro de los grandes defectos que le identifica. Y vean bien, fiel en su línea de crítica a la economía planificada, él también exclama esta frase que está catalogada como célebre. Cuanto más planifica el Estado, más complicada se le hace al individuo su propia planificación. Lógico, porque cuando el Estado planifica, el individuo pierde su libertad. De ahí el título de su obra, ¿no? Camino de servidumbre. Esto es lo más importante del pensamiento de Hayek, ¿no?, en la historia del pensamiento económico. Con esto he concluido mi clase y vamos a continuar en función de lo que he programado en la parte previa de contextualización. Les agradezco mucho su atención, espero que hayan tomado debida nota, pues se acerca nuestro primer parcial y en nuestro primer parcial precisamente el material y el objeto de evaluación va a redundar sobre estos aportes de los autores que hemos visto. Siempre, como en todas las clases, espero que esta haya sido del completo agrado de todos ustedes. Hasta la próxima clase. Muchas gracias por su atención.